Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos a las 20 horas a Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, recordá suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa siempre que estamos emitiendo un programa. Podés hacer todos los comentarios que quieras en el chat, en el perfil de comentarios. Recordá poner me gusta, el like también es muy importante. Y hacete socio o socia de la comunidad de Caras y Caretas. Recordá que podés hacerlo en el QR que te estoy señalando y también podés en el 091-613-403. Mandás un mensaje ahí para hacerte socio o socia de nuestra comunidad. Saludamos a todos los que nos miran por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas. Recuerden compartir en su perfil, elegir alguna de las reacciones que Facebook ofrece y hacer todos los comentarios que quieran en el chat o en el perfil de comentarios. Además, a los que nos miran por Twitch, por X y por las pantallas de UCL en el canal 195 de DirecTV, en el canal 2 de Flow y en el canal 2 de Cablevisión. Como siempre, un abrazo muy apretado a todos los uruguayos y uruguayas que nos miran desde el resto del mundo, desde la diáspora, desde cualquier rincón del país y del mundo. Vayan escribiendo además en sus mensajes desde dónde nos están mirando, desde dónde nos están acompañando. En la noche de hoy vamos a tener dos entrevistas muy interesantes. La primera de ellas con el ministro consejero de la Embajada de Cuba, Orestes Hernández. Todos saben que Cuba está siendo sometida a un asedio, a un sitio, prácticamente un sitio medieval. Estados Unidos está impidiendo desde hace meses el ingreso de petróleo. Eso ha sumergido a Cuba en una oscuridad eléctrica, porque toda la energía eléctrica que se produce en la isla, o casi toda, depende de termoeléctricas que funcionan a base de combustibles de hidrocarburos. Los apagones superan las 22 horas por día. Además, Estados Unidos ha aplicado un bloqueo sobre el bloqueo a las cientos de medidas que venía aplicando ya desde hace años. Se agregaron, desde hace 60 y pico de años, se agregaron las que aplica Trump. Todo ese aparataje de sanciones que hace que las empresas, cualquier inversor, cualquier persona que comercie con Cuba, enfrente sanciones con Estados Unidos, y eso obviamente expulsa a las empresas internacionales, hace que los países no se atrevan a comerciar con Cuba y que las navieras además no lleven cosas. Entonces el país está francamente aislado, no le ingresa combustible, tiene dificultades para ingresar cualquier cosa, medicamentos, alimentos, todo lo que necesita para su población, y esto provocado por la estructura de sanciones y el bloqueo total, el bloqueo efectivo que aplica a los Estados Unidos. Pero si eso fuera poco, además Estados Unidos está amenazando abiertamente con una incursión militar, con una agresión militar, con intento de cambio de régimen. Acaban de imputar al líder, a uno de los líderes de la revolución, un símbolo de la revolución como Raúl Castro, que hace 8 años que ya no es presidente, es un ex jefe de Estado, que tiene 94 años, cumple 95 en unos días. Pues bien, lo imputan por el derribo de las avionetas de una organización de Miami que sobrevolaba, hacía incursiones en el espacio aéreo cubano varias veces hasta que finalmente fueron derribadas, sucedidas hace 30 años. Bueno, todo el mundo sostiene que esto es un pretexto para una invasión militar, pero vamos a hablar con el ministro consejero de la Embajada de Cuba, Orestes Hernández, para conversar sobre este tema, para saber cómo Cuba está afrontando esto, cómo se prepara ante la posibilidad de una agresión militar. Bueno, todo lo vamos a hablar con Orestes Hernández. Y además vamos a tener la presencia en una segunda parte del programa del presidente del Sindicato Único de Trabajadores de Antel, de Subtel, el Gabriel Chifle Molina, por esta novedad que tenemos esta semana de la llegada de Tigo al Uruguay, que ya está pidiendo que se liberalice el mercado de datos, de Internet, donde que se liberalice este mercado para competir contra Antel. Esto preocupa muchísimo a los trabajadores de Antel y vamos a hablar con el Chifle sobre esta situación que se presenta en nuestro país. Bueno, quédense con nosotros, soy Leandro Grille, ya comienza Legítima Defensa, segunda dosis.
Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Recuerden que pueden dejar todos los mensajes que quieran, los likes y suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones y poner me gusta. También puedes usar el hashtag para lograr que seamos tendencia en las redes sociales. Estamos ya en comunicación con el ministro consejero de la Embajada de Cuba, Orestes Hernández. Bienvenido, Orestes. ¿Cómo te va? Y estamos soportando el otoñal invierno uruguayo, agradable por cierto, aunque tenemos efectivamente que tomar todas las medidas para evitarnos cualquier resfriado que extrañamos en el Caribe. Y sí, porque mientras en Cuba cada vez las temperaturas son más altas, ya deben estar ahí en los 30 grados todos los días, acá cada vez las temperaturas son más bajas. Es difícil bancar el invierno uruguayo para alguien acostumbrado a las temperaturas caribeñas. Orestes Hernández, ¿qué situación la que se está viviendo en Cuba, sobre todo desde el enero de este año? Pero podemos decir que ya cuando había comenzado el bloqueo naval contra Venezuela a fines del año pasado, ya en Cuba había dejado de ingresar petróleo prácticamente. Finalmente es con la orden ejecutiva que firmó Donald Trump el 29 de enero, se interrumpieron de forma total los ingresos de petróleo, a excepción de un barco ruso, el Anatoly Kolotkin, que entró el 30 de marzo. Entonces, hoy los apagones en Cuba superan las 20 horas por día, la situación ha generado impacto en el sistema sanitario, en la educación, se adelanta el final de las clases, no hay transporte o el transporte que hay es este eléctrico nuevo. En fin, una situación que me gustaría que describieras para que la gente en Uruguay sepa cómo se está viviendo este sitio prácticamente medieval que está aplicando Estados Unidos sobre Cuba en este momento. Realmente tú eres el que has descrito la situación muy compleja que hay. Tú eres el que ha descrito la situación muy compleja que hay. No me faltaría poco para describirlo. En realidad, de todo lo que tú has dicho, incluso en la introducción hay una cosa con la que no estoy de acuerdo. Y tiene que ver con que Cuba hoy está aislada. En realidad, hoy estamos siendo acompañados más que nunca. Lo sentimos realmente desde el fondo de nuestro sentimiento. La solidaridad de los pueblos y de muchas instituciones, incluso de gobierno, se ha mostrado en los últimos meses de una manera contundente. De hecho, ahora hay una campaña lanzada por la Federación Sindical Mundial y la CTC de Cuba a partir de un evento que se hizo en Cuba durante los festejos por el 1 de mayo, que se llama Mi Firma por Cuba, que es digital prácticamente, pero también existe la posibilidad de hacerlo de manera escrita, de manera presencial. Y de verdad es sorprendente la cantidad de amigos que en unos pocos días han firmado. Cuba nunca se ha sentido aislada porque los pueblos siempre nos han acompañado. Esa es otra de las derrotas que sufre el imperio y que sufre la claque regional que lo sigue. Pero ciertamente, como tú has descrito, la situación es muy compleja. Cada vez más compleja porque no hay día que no nos levantemos en Cuba o que se levante Cuba que no sea anunciada desde Estados Unidos una nueva medida de intento de asfixia. Como tú sabes, o como sabe parte de tu audiencia, seguramente todo tuvo después del 3 de enero una situación más compleja. A finales de enero, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva reforzando aún más los criterios de medidas contra quienes intentaran suministrarnos a nosotros combustible para poder funcionar. Un país funciona con combustible. Incluso países como Uruguay, que tiene prácticamente el 90% de la generación de su energía por energía renovable, también necesita alguna cantidad de hidrocarburos. Bueno, Cuba funciona con casi el 70% de hidrocarburos, ¿no? Y en realidad es una medida de verdad que nos lleva a límites como nunca antes. Y después, el día 2 de enero, como si no tuviera otra cosa que hacer, también lanzó esta segunda orden ejecutiva, donde ya tiene un alcance mayor. No solamente es contra quienes comercien con Cuba, que tengan relaciones con Estados Unidos, y a partir de eso el incremento de aranceles. Ahora está amenazando y haciendo efectivo incluso medidas contra personas naturales o instituciones que no tengan relaciones con Cuba. Y lo cual significa un incremento en este asunto. Y tampoco, como si no fuera poco, como bien tú decías al principio, que yo apunto,
con la intención única de favorecer y de complacer a la claque batistiana de Miami, sacaron del fondo los sucesos ocurridos en el año 96, y el Departamento de Justicia decidió entonces enjuiciar a varios compañeros nuestros, incluido el general de ejército Raúl Castro, lo cual complica la situación y es parte, como lo vemos, del librito de peldaños que apuntan a la realidad, a la posibilidad real de una intentona militar contra Cuba. Realmente eso ha puesto todas las fuerzas en tensión. Nosotros hemos venido preparándonos históricamente para el tema de las agresiones de Estados Unidos, que nunca han cesado, y las amenazas de agresión, ni siquiera en los momentos de las dos administraciones con las que tuvimos cierto acercamiento, que fue durante el gobierno del presidente Carter en el año 77, y durante Obama, con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, el bloqueo nunca cesó y por tanto las amenazas nunca cesó. A mí me gusta decir que yo tengo 63 años, yo nací como una buena parte de la población cubana bajo los efectos de esas medidas, y también bajo la incertidumbre de que todos los días apareciéramos con una nueva medida, que no han cesado nunca. Y ciertamente la situación hoy en Cuba es muy compleja. El tema de la generación eléctrica es muy compleja. La situación también que tiene que ver con el transporte y con el ejercicio básico de la vida, se ha complejizado mucho, a pesar de todo el esfuerzo que hacemos. La situación pasa también por una retórica a la que estamos acostumbrados, pero increíblemente en un nivel superior, con una histeria circunstancial. Yo conversaba esta mañana con algunos amigos y les decía, está pasando como en los años 60, cuando toda esa claque, me gusta decir claque porque eso es realmente una claque batistiana, mafia batistiana, están armando las maletas y repartiéndose Cuba. Siempre hago alusión a la segunda parte del Padrino, donde se ve esa escena en uno de los hoteles de Cuba, donde se reparten una torta justamente con el mapa de Cuba. Bueno, pues eso precisamente es con lo que han soñado siempre, y eso es precisamente lo que están haciendo. Si uno advierte, uno nota las declaraciones, por ejemplo, de los mal concebidos representantes, o sea, parlamentarios, congresistas de Estados Unidos de origen cubano, uno se da cuenta que la histeria les brota. Y después, si lees los planteos de cierto sector también empresarial de origen cubano, con gran influencia en Washington, hay que decirlo, como en el lobby anticubano, uno se da cuenta que están preparando la Cuba que siempre han soñado, la Cuba que va a eliminar todas las conquistas de la revolución, a pesar de toda la mentira que dicen, y la Cuba a la que quieren someter un pueblo entero. Yo tengo un gran respeto por el pueblo haitiano. Sé que a Haití no le perdonan haber sido la primera revolución negra, y uno ve la situación que existe en Haití. Bueno, para Cuba lo que están preparando es, Haití constituiría una pálida imagen de lo que quieren para Cuba, porque se va a cebar en toda esta gente la venganza. No solamente lo que intentan es volver antes del 59, sino que harán de Cuba realmente, si llegan a ocupar Cuba, realmente un terreno de venganza y de destrozo total. Y lo que están buscando es que justamente el gobierno de Estados Unidos, hoy en manos de personas irresponsables, casi que al borde de la locura, siguiéndole los pasos y tratando de beneficiar a esta clase. O sea, la situación sigue siendo muy compleja, pero como tú mencionaste en algún momento, el pasado viernes tuvo lugar una manifestación importante, lo que nosotros llamamos la tribuna antiimperialista, muy cerca de la Embajada de Estados Unidos, donde miles de compatriotas, por supuesto con la dirección del país enfrente, ratificaron la denuncia a esta política y ratificaron además un mensaje claro de resistencia ante estas amenazas y la posible agresión. Orestes, estábamos simultáneamente, mientras vos estabas contándonos esto, pasando algunas de las imágenes de las avionetas de Hermanos al Rescate de aquella época, porque ese es el argumento que se usa para esta imputación contra Raúl.
sobre La Habana directamente, ¿no? Uno ve ahí cómo sobrevuelan el Foxa, pasan por arriba del hospital Hermanos Amejeira, pero directamente sobrevolando la ciudad de La Habana. Es parte de un periodístico que se hizo en Cuba esta semana, la Mesa Redonda, donde estuvo Gerardo Hernández Nordelo, que es uno de los 5 cubanos que habían estado presos en Estados Unidos y que fueron intercambiados porque, bueno, y justamente investigaban estas organizaciones, donde habla de casi 20 o más de 20 oportunidades en las que sobrevolaron las avionetas el espacio aéreo cubano y fueron advertidas, y fue advertido también el gobierno de los Estados Unidos hasta que finalmente se produce el incidente del derribo. Las imágenes son muy elocuentes porque además son filmadas por ellos mismos. Lo estábamos mostrando en ese momento. Pero es claro que la imputación es un pretexto. O sea, nadie piensa, pues pienso yo, que nadie realmente puede creer que 30 años después se pongan a discutir Estados Unidos sobre si fue en aguas cubanas o en aguas internacionales, cuando Estados Unidos hunde lanchas todos los días en aguas internacionales y matando gente sin ningún tipo de investigación. Pero este pretexto, este conjunto de amenazas, en Cuba ¿cómo lo están tomando esto? ¿Lo toman como una bravuconada, fanfarroneada de Trump? ¿Piensan realmente que puede haber una invasión militar? Quiero tener una noción de cómo lo están tomando los cubanos. Leandro, ciertamente esto es una combinación de todo. Es parte de la bravuconada habitual, de la retórica bravucona de sheriff, del pueblo, no solamente esta administración, sino incluso administraciones anteriores, pero que en esta oportunidad tiene matices diferentes, entre otras cosas por la propia situación a la que han llevado el país, de las presiones económicas, de los intentos de aislamiento en la comunidad internacional y por supuesto de los indicios claros que tienen que ver incluso con la presencia militar en la región, de grupos de tarea, con ciertos ejercicios de inteligencia aérea y como lo veo yo también, con una retórica que no solamente corresponde a Trump, sino que corresponde a varios miembros de la administración, incluido el propio Marco Rubio. En Cuba eso no lo tomamos exclusivamente como un chiste. Te puedo garantizar que desde que nosotros comenzamos a aplicar la doctrina militar de la guerra de todo el pueblo, desde la época de Reagan, como tú seguramente recordarás, con aquel secretario de Estado Alexander Haig, general de 4 estrellas, que dijo en algún momento que sobre Cuba lo que había era que aplicar una operación quirúrgica, y nosotros llegamos a la conclusión de que éramos nosotros los que teníamos que defenderlo, pues en la situación internacional. La doctrina de guerra de todo el pueblo ha sido parte de la vida diaria del cubano también, ¿no? Y nosotros nos estamos preparando ante las crecientes evidencias de una intención clara de provocar un incidente y tener un pretexto para una acción militar contra Cuba. Al hecho que te refieres básicamente, que tiene que ver con el tema de las avionetas de la organización terrorista Hermanos al Rescate, que ocurrió, como bien tú dices, hace casi 40 años. Mira, la decisión del Departamento de Justicia de hacerlo ahora, para nosotros tiene un carácter inmoral. Estados Unidos no tiene, como bien tú dijiste, moral ninguna para esto, cuando asesina a pescadores inocentes en el Caribe o asesina donde quiera que asesinen el mundo. Para nosotros lo vemos como un escalón adicional en tratar de echar por tierra cualquier consideración que tenga que ver con el desarrollo normal de un país, con el respeto al derecho internacional. Y por tanto, ayer yo estaba viendo la declaración del fiscal, ellos le llaman el fiscal, el acting, que es como decir el sustituto del fiscal, donde le preguntaba a un periodista, ¿y ustedes tienen evidencia de eso que está diciendo? Y el hombre, después de hacer un gran floreo, decía, bueno, el gran jurado es el que se encargará de presentar en su momento las evidencias que estamos acumulando. O sea, no tienen siquiera, son tan cínicos que son capaces de presentarse a hacer un acto como este, repito, ilegal e ilegítimo e inmoral,
y quedarse así sin ningún tipo de argumento, como ha ocurrido en más de una oportunidad con los voceros del gobierno de Estados Unidos. Ese es sobre el hecho en cuestión. Ahora, eso se refiere a un hecho en concreto, como tú bien dices, hace 40 años. Un hecho sobre el que tú mencionaste, que incluso habías pasado en su momento en uno de tus programas, un material preparado en La Habana, pero que recoge momentos clave. Yo puedo decir, porque en aquellos años yo prestaba servicio en la entonces sección de intereses de Cuba en Washington. Era un funcionario de base, pero fui testigo de todo aquello. Fui testigo de las reiteradas advertencias del gobierno de Cuba a través de canales diplomáticos de que se estaba produciendo un fenómeno, una acción por una organización terrorista que violaba las leyes de Estados Unidos y violaba las leyes cubanas. Hay por ahí un video del propio Basulto, el liderucho de Hermanos al Rescate, donde le preguntan en aquel momento en uno de sus viajes, no en este último, sino en uno de sus viajes, donde le preguntan, ¿usted está respetando las leyes norteamericanas? Bueno, sí, y las cuales no, para mí no existen leyes cubanas. En franca violación de las leyes internacionales sobre la cual alertamos al gobierno de Estados Unidos muchísimas veces. Recuerdo que después de los incidentes, Richard Nixon, asesor de Clinton para Seguridad Nacional, que por cierto tuvo que dejar después su cargo por otras cuestiones, reconoció que él mismo había sido testigo de las advertencias del gobierno cubano. Más de 25 notas diplomáticas nosotros trasladamos al gobierno de Estados Unidos. Fidel reconoce, hay un video por ahí dando cuenta, de que con Bill Richardson, entonces había sido el gobernador en California y visitaba mucho Cuba, le mandó un mensaje directo a Clinton diciéndole que estaban poniendo en peligro la seguridad nacional de ambos países, que podían provocar un incidente complejo y complicado. Hasta que tuvimos que decir públicamente, no vamos a tolerar más este tema. Eso que tú dices es cierto. Este hombre voló frente a la costa cubana encima de los edificios nuestros, lanzando octavillas, pero cualquier cosa pudo haber sido lanzada en ese momento. Y se les dijo en su momento que no toleraremos más esos viajes, que serán interceptados y en su momento neutralizados. Y fue lo que ocurrió este día en 1996. Por tanto, está más que demostrado, incluso ante las organizaciones que tienen que ver con la seguridad aérea internacional, hay un legajo que lo establece, que las avionetas fueron derribadas después de producirse ese asunto. O sea, las advertencias, después que el gobierno de Estados Unidos no le hizo caso, y por tanto, la responsabilidad de que ocurriera lo que ocurrió está en el gobierno del entonces presidente Clinton, el gobierno de Estados Unidos, y está demostrado que además todo ocurrió en aguas nacionales de jurisdicción nacional de Cuba. Por tanto, estamos utilizando un pretexto, no solamente hace 40 años, estamos utilizando un pretexto, como yo decía ayer cuando me hablaba una radio también amiga, estamos utilizando un pretexto para intentar neutralizar un símbolo, porque Raúl es símbolo de la revolución. Y entonces, el tema no es exclusivamente el hecho, el tema no es exclusivamente vamos a analizar lo que pasó, que no requiere análisis, no resiste otro análisis. El tema es que están apuntando, además, para intentar provocar una agresión militar, están apuntando contra un símbolo. Raúl es parte del símbolo de la revolución, de los símbolos de la revolución. Y que a nadie le quepa la menor duda, yo decía ayer también, que a Fidel intentaron asesinarlo más de 600 veces. No dicho por nosotros, reconocido por una comisión del Congreso de Estados Unidos. 635 veces trataron de asesinar a Fidel. ¿Y saben por qué no lo lograron, Leandro? En primer lugar, porque a Fidel lo defendía el pueblo. Porque muchas veces estuvieron ahí a punta de pistola, Fidel a la casa, y no lograron hacerlo. Primero porque los mercenarios son muy, en Cuba tenemos una palabra que no voy a repetirla aquí, pero son muy cobardes, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque sienten que alrededor de estos símbolos de la revolución está el pueblo. Y lo mismo pasa con Raúl. Raúl es símbolo de la revolución. Y a Raúl lo defiende el pueblo. Por eso han intentado demonizarlo, como intentaron demonizar a Fidel, como intentan demonizar al presidente Díaz-Canel también, independientemente de cualquier consideración. Porque primero apuntan a los símbolos. Esta guerra nueva primero apunta a los símbolos, desbarata los símbolos, deja a los pueblos huérfanos y después entonces van a comer desechos que queden. Pero bueno, ahí, como te decía al principio, estamos en esa preparación. No te quiero sacar más tiempo porque sé que tenés otras actividades, Orestes, pero quería preguntarte, el otro día se trascendió que
bueno, que el Ministerio de Defensa o que los organismos de defensa de Cuba habían hecho circular una suerte de manualito de preparación para la gente, diciendo, bueno, armen un bolsito, estén prontos ante la posibilidad de un ataque aéreo. ¿Es así? A ver, Leandro, nosotros desde que iniciamos aquella doctrina que te dije en los años, hicimos incluso, tengo todavía en mi casa el manual de las tropas territoriales, que seguramente tú has escuchado en un momento. Todavía está en mi casa el manual de las tropas territoriales. Las tropas territoriales cubanas no se han desarticulado nunca. Y ese manual incluye, entre otras cosas, la manera de prepararse para una invasión y para una acción militar. En Cuba existen activas las brigadas de producción y defensa, que son ni más ni menos que la organización barrial ante la posible acción de agresión contra Cuba. Mi vieja en Cuba sabe dónde está el sótano y sabe dónde está el refugio ante cualquier circunstancia de este tipo. La gente sabe dónde refugiarse, la gente sabe cuál es su lugar ante posibles acciones militares, como también la gente conoce, sobre todo los militares, los que estamos en condición de defender la revolución, dónde está el lugar con el que uno puede defenderse. Por tanto, yo no vi este material, no vi eso que tú mencionas, pero realmente la gente sabe y estamos entrenados en esas circunstancias. Muchas gracias, Orestes, por este contacto. Seguiremos además en contacto porque todo indica que esto no va a terminar ahora, va a dar un poquito más para más largo por lo menos. Mucha gente analiza de que toda esta es una operación hasta electoral vinculada con las elecciones de medio término en noviembre. Y bueno, falta todavía muchos meses y tienen ese desastre en Irán, entonces andás a ver hasta qué punto no quieren tapar un desastre armando otro conflicto. Así que seguiremos en contacto. Vale, hermano, abrazo, compatriota, abrazo de compatriota además. Abrazo, sí. Gracias, Orestes, gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Haremos ahora un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. En estos 35 años nos pasó de todo. Parece que fue ayer. Venía a ayudarme. Despedimos el pasado y bienvenimos el futuro. Café. ¿Me das uno? ¿Cuánto te debo? 350 pesos. Está Caribe. Pero hay algo que no cambió. 35 años y todavía no se avivara. Algún día te vas a avivar. Macromercado. Lo mejor está por pasar. Detrás de cada conquista docente está el colectivo organizado. Con vos es más fácil. Afíliate a tu sindicato. FENAPES se mueve. Solo quiero un amigo que piense lo mismo que yo, porque los raros en grupo sobrevivimos mejor. No estamos solos, es mejor tener amigos que tener razón. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Tenemos el gusto de estar en contacto con el presidente del Sindicato de Trabajadores de Antel, Gabriel Chifle Molina. ¿Cómo anda, Chifle? ¿Lo tenemos por ahí? ¿Qué tal, Leandro? Gente linda, acá estamos. Siempre es un gusto. Para mí también, compartir. mi querido amigo Chifle, Gabriel Chifle Molina, presidente de SUTEL. Chifle, hace un mes, o poco más de un mes, se hizo el anuncio de la llegada de Tigo, que se quedó con las acciones de Telefónica, Movistar, o sea, que estaba a la venta. Bueno, se hizo de ese paquete accionario
que estaba como a 440, 450 millones de dólares, se anunció además, ahora vamos a ver si anunció además 600 millones de dólares de inversión o entre los 600 millones estaba esa compra y en realidad lo que se aumentaron es una inversión de 100 y poco millones de dólares, pero lo cierto es que esa presentación se hizo en Quibón con la presencia y las palabras del presidente de la República, Yamandu Orsi, que habló de que venía a ponerse la camiseta y una inversión muy fuerte, indudablemente es una inversión importante, la llegada de un operador de esta dimensión, que además se hace propietaria de un paquete accionario que involucra el 20-25% del mercado de telefonía celular, por lo menos en nuestro país. Pero Tigo tiene también la intención de que se liberalice el mercado de Internet fijo, que actualmente tiene Antel, y esto ha generado preocupación de los trabajadores de Antel y una preocupación legítima porque tiene que ver con una de nuestras principales empresas públicas. Bueno, quiero conocer cómo están viendo los trabajadores de Antel la llegada de Tigo, esta solicitud y qué información o qué conversaciones han tenido con la dirección de Antel y con el gobierno en relación con, hacia dónde va este negocio. Bueno, en primer lugar, algunas consideraciones que nos parece pertinente hacer. Acá, con bombos y platillos, tanto la empresa Tigo como quienes del gobierno, encabezados por el actual presidente de la República, fueron al lanzamiento de Tigo Minicom, como una empresa que viene al Uruguay con 600 millones de dólares para invertir, cosa que no es cierto. No son 600 millones de dólares, hay 450 millones de dólares que ya están descansando en España, que es lo que le salió la compra del paquete accionario del 100% de las acciones de Telefónica Movistar Uruguay. Ya esa plata voló, no está más, pero no estaba mal en el mismo día que compró. O sea, que de ahí, es lo que costó. Exacto, es lo que le salió la compra del paquete accionario. Por otro lado, no podemos dejar de lado que mientras se lanza esta empresa y hace un lanzamiento público muy interesante y muy importante, donde nos ofreció y se comprometió en un montón de cosas, despidió 300 trabajadores. O sea, la misma empresa que habla de una inversión millonaria, que no lo es, despidió trabajadores. O sea que de los 150 millones hay que descontarle el pago de los despidos. O sea que estamos hablando de 120 a 130 millones para el quinquenio. Eso no es nada si lo comparamos con lo que Antel invierte. Recordemos que Antel aportó a rentas generales 170 millones de dólares. Y todavía el gobierno le pidió 45 millones de dólares más. Estamos hablando, si mal no recuerdo y no me equivoco, del aprendizaje que tuve en la Escuela Brillana, ya por el Paso Morino, son alrededor de 215 millones de dólares que Antel aportó a rentas generales. Por tanto, nosotros seguimos sosteniendo que hay que tener cuidado, que el gobierno actual tiene que considerar que Antel es una empresa que está en competencia con multinacionales, no es cualquier cosa. Por tanto, el gobierno centralmente tiene que tener una consideración al respecto del plan de inversiones de nuestra empresa pública. Plan de inversiones que va desde el ingreso del personal, porque tenemos problemas serios en áreas que son muy importantes estratégicamente para Antel, como es la parte comercial, de ventas, y como es también la parte operativa de nuestros compañeros y compañeras que trabajan en las cuadrillas colocando el servicio telefónico, colocando el servicio de internet y también reparándolos. Nos falta gente. Por tanto, es necesario que se tome alguna consideración al respecto para que Antel cubra las vacantes de la gente que se ha ido. No podemos decir que el mismo plan que la OPP con indicaciones bajas
para todas las empresas públicas. De todas las empresas públicas, Antel es la única que está en competencia. Por lo tanto, hay que tener consideraciones especiales para Antel y no asfixiarla. Porque si la terminan asfixiando, pidiéndole más dinero cada vez que anualmente Antel aporta rentas generales, Antel va a sufrir un problema real, que es justamente todo el desarrollo que la propia empresa tiene que hacer con el cometido final de llegar con un buen servicio como llega hoy a todos los uruguayos y a todas las uruguayas. Hay que decir claramente, Antel es la única empresa que llega con internet y con su infraestructura de fibra óptica a todo el país. Es más, lo que falta, que es muy poco, se va a terminar cumpliendo en un plazo bien corto. Por tanto, esta empresa que vino y que está diciendo por ahí que llega a todo el país, que es la única empresa que llega, no es así. Es Antel la que llega realmente con un buen servicio. Y eso es lo que hay que colocar. Y el buen servicio se lo da a través de los trabajadores también, que tenemos puesta la camiseta en defensa de Antel desde todos nuestros puestos de trabajo. Es ahí también donde se vende y donde se defiende la empresa pública. No hay que tener miedo a decir que los trabajadores desde cada uno de los puestos defienden sus puestos de trabajo como lo hace cualquier trabajador en el país. Por lo tanto, hay que considerar algunas cosas y tener cuidado con otras. Cada paso que se dé mal puede poner en riesgo todo lo que Antel puede brindar al país y a los uruguayos. Recordemos que en el gobierno anterior hizo cualquier desastre con Antel, pero cualquiera, dejándola en un rincón, dejándola escondida, que al principio no eran los contenidos que Antel se tenía que meter y resulta que en el camino terminó haciendo contratos con contenidos, por ejemplo, que Antel tenía que dedicarse solamente y exclusivamente a lo que su carta orgánica le encomienda. Palabras de Burméndez, presidente de Antel anterior, hoy diputado. Por tanto, todo eso realmente fue una mentira, porque las empresas de telecomunicaciones del mundo entero, uno de los negocios más grandes que se abre, y ya lo hemos dicho en legítima defensa, son los contenidos. Por lo tanto, es importante que Antel avance en ese sentido. Lo está haciendo prolijo y bien, pero necesitamos que sea más rápido. Ahora tenemos el tema del fútbol. La AUF abrió segmentos para presentarlos en una subasta, donde algunos compraron una parte, otros compraron otra. Tenfield, que compró el streaming, se lo da a Antel para que Antel pueda venderlo, pueda ofrecerlo sin costo. Se enojó Alonso, intentó impedir eso, una locura de las más grandes que hemos visto, que no estaba en la licitación, no estaba en el pliego, que le ponga condiciones a quien compró, diciendo que solamente se lo puede dar a Antel si Antel paga 2.000 y pico de pesos, cobra, para que cada uno de los uruguayos pueda tener el fútbol y los contenidos. Nunca vimos una locura igual, la hemos visto ahora. Porque es lo que venimos diciendo y sosteniendo, Antel molesta. Molesta para adentro y molesta para afuera. Por lo tanto, es necesario que cuando una empresa como esta caiga en Uruguay diciendo cosas que no son ciertas, como es el proceso de inversión, que no son 600 millones de dólares, de nuevo digo, 450 millones de dólares ya se fueron para España desde el momento que vino Tigo. Y de los 150 millones de dólares, hay 30 millones o 20 millones que se van a ir en el pago de los despidos que la empresa maravillosa esta hizo apenas asumió. Que es una falacia, los 600 millones de dólares. Ahí está reconocido. El gobierno no puede hacerse eco de eso, cuando sabíamos bien
esto que estoy diciendo yo. Por tanto, ahora aprieta al gobierno pidiéndole que tenga permiso para brindar internet fijo. Digo, ya el gobierno anterior, en los 5 años, terminó liquidando el poco monopolio que le venía quedando solo con decisiones políticas. Por lo tanto, este gobierno, cuando asumió, tomó algunas medidas concretas que van de la mano de potenciar Antel. Durante 5 años le estuvieron dando plata a los canales privados. Mucha plata, ¿eh? Los canales privados reclamaban el uso de la fibra óptica de Antel a través del Fondo de Telecomunicaciones, que estaba en la rendición de cuentas del gobierno anterior. Recordemos eso, que al final después lo tuvieron que sacar porque si no, no se votaba la rendición de cuentas. Pero eso quedó ahí y las ganas de subirse la fibra de Antel la tenían, pero como no encontraron apoyo en subirse a la fibra, con la plata que Antel les pagó a cada uno de los canales durante 3 años, ahora están haciendo su inversión en su propia infraestructura y en su propia fibra. Con plata nuestra. ¡Qué bárbaro! Le pagamos para que compitan con nosotros con plata nuestra. Increíble. Un negocio absolutamente redondito, ¿eh? Y ahora, en este gobierno, reclaman que los dejen brindar internet fijo. Ellos compraron Telefónica Movistar para brindar telefonía celular e internet móvil. Eso es lo que tienen. Que tener cuidado en avanzar en otras cosas, no sea cosa, valga la redundancia, de que ante alguna decisión que se tome por alguna presión que haga esta multinacional, porque otra cosa que tenemos que decir para que quede claro, que Antel no está compitiendo con empresas privadas nacionales. Antel compite con multinacionales, empresas que desarrollan su paquete de negocios en el mundo entero. Por tanto, no le va a temblar nada en acá brindar servicios gratuitos, porque recupera lo que pierde acá en otra parte del mundo. Pero después que avance y que se quede con el marco de competencia y con la mayoría de los clientes, quiero ver quién va a tener derecho a la telefonía. Solamente los que puedan pagar. Eso lo han hecho en otras partes del mundo, porque es así. Solamente hay que googlear y preguntar. Y nos vamos a encontrar con que esta empresa no deja que otra venga a competir con ella en otro país, por ejemplo. Abraza todo lo que puede arrancar para brindar ella en forma monopólica los servicios. O sea, no vino cualquier empresa al Uruguay. Vino una empresa multinacional que no viene a hacer filantropía, viene a jugar en serio el mercado. Y recordemos lo siguiente, que hasta abril del 2020, Antel tenía el 53% de los clientes. Pasado ese tiempo y volcados a lo que fue el 2024, Antel dejó de tener el 53% y pasó a tener el 47%. Es la primera vez que se dio en el marco de competencia que existe en este país desde el 2002, que las dos empresas juntas superen a Antel. Así que hay que tener cuidado, porque cuando muchos dicen por ahí que la competencia le hace bien al país, porque los precios y aquí y allá y de acullá y bla 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 y bla 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 bla, lo que se olvidan en el bla 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 y de aquí y de acullá es que la única empresa que aporta al país y a rentas generales plata es Antel. Las otras no. Es más, las otras incluso no pagan lo que Antel paga. No lo digo yo, viene de hace tiempo esto. Está exonerada
de pagar aportes patronales. Y nosotros pagamos todo. Está bien que paguemos todo, pero que paguemos todo, todos, no solamente uno. Por tanto, cuando decimos que hay que tener cuidado, porque las presiones pueden venir por cualquier lado, Antel está en el medio. Está en el medio también el desarrollo del país. Está en el medio la cultura. Está en el medio la educación. Y está en el medio tener una empresa pública de telecomunicaciones que no existe en el mundo entero, pero que nosotros la tenemos y la debemos cuidar. Desde cada uno de los puestos de trabajo que tenemos, como también desde las decisiones que se vayan a tomar por parte del Poder Ejecutivo. Chifle, cuando hablas de las presiones de la empresa, las presiones de qué o de quiénes y sobre quién, sobre el Poder Ejecutivo, me interesa saber exactamente qué es lo que están identificando o de qué están advirtiendo o alertando. A ver si te perdimos la señal. Bueno, vamos a intentar hacer contacto nuevamente con el Chifle. Viste que uno habla de las presiones y se caen las señales, ¿no? Es como... Pará, hagamos así. Hacemos un corte que igual lo teníamos que hacer y tratamos de contactar de nuevo con el Chifle acá en Legítima Defensa Segunda Dosis. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas, todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. ¿Sabías que Graciela Rodríguez compra en VSUR? ¿Pueden creer? Me contrataron de influencer de VSUR porque soy clienta. Sí, en serio. Clienta posta. Me pidieron que muestre cosas de mi vida cotidiana. Y además quiere que les muestre algunas de mis rutinas de belleza favoritas. Y no me pierdo venir a los super de VSUR. ¿Sabes por qué? Porque amo los carritos. Los amo, los amo. Y yo, Fernando Tetes, también soy cliente y te los recomiendo. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos los que nos están acompañando. Estamos de nuevo en contacto con Gabriel Chifle Molina, presidente de SUTEL. Chifle, a ver si se nos cortó en el anterior bloque la comunicación. No sé si lograste escuchar mi pregunta. Yo te preguntaba... Porque, ¿a qué presiones te estabas refiriendo o por qué estaban alertando sobre presiones? Y viste que es difícil, es duro decir que un gobierno puede ser presionado por empresas o por estados, pero bueno, sabemos que las multinacionales no son una moco de pavo y que tienen sus formas también de presionar. Entonces quería saber a qué presiones te referís porque...
ante todo, acá hay un referéndum sobre las empresas públicas, en particular sobre el tema de Antel, hay cosas que están protegidas por el monopolio, incluso las decisiones que se tomaron en el periodo pasado para habilitar a los cables a repartir internet en Montevideo, fue muy polémico todo esto. Entonces, me gustaría saber a qué presiones se están refiriendo, o posibles presiones. Tendríamos que, no es literal, cuando uno habla de presiones, no son las presiones que uno puede conocer. Me refiero que literalmente nosotros tenemos convenios firmados y tratados de libre comercio, especialmente con el último que fue con la Unión Europea, donde hay una parte ahí que habla también de los servicios. Entonces, cuando hablamos de presiones me refiero a esas cosas, ¿no? Hay que tener cuidado. El gobierno con Antel, y no está mal que lo diga, cuando asumió, tomó determinadas medidas que son muy importantes. Por ejemplo, no renovar el contrato para seguirle dando plata a los canales privados, por ejemplo. Que Antel empiece a competir más y que mejore los acuerdos que tenía, porque hicieron acuerdos el gobierno anterior que fueron lamentables. Por ejemplo, el acuerdo con DirecTV, con Digo, no le dejó nada a Antel, nada. Por tanto, y Antel está viendo y revisando todas las licencias que se dieron de la forma tan desprolija del gobierno anterior para que los canales privados empiecen a ofrecer internet, cosas que no tenían licencia para hacerlo, y se les dio licencias B de regalo, especialmente a los... Se nos cayó de nuevo. Pero intentemos así al aire, o sea, intentemos hacer esa conexión de nuevo para que... Es muy importante lo que está contando el Chifle, porque está señalando además muchas cosas, creo que son importantes, que se han hecho buenas en la empresa pública en estos meses, pero señala este peligro. Señala este peligro ante un operador que, bueno, estamos hablando de una multinacional que además se puede escudar en estos acuerdos de inversión o tratados de comerciales con, en este caso, la Unión Europea. Si logramos hacer la conexión, bien, sería bueno. Y si no, lamentablemente tendremos que en otro momento continuar conversando con Chifle Molina, pero espero que podamos hacer esta conexión. Disculpen ustedes por este inconveniente que se está produciendo. Justo cuando hablamos de telefonía, de internet y de cosas así, mira, nos pueden pasar estas cosas. Ahí está. Disculpen con esas interrupciones de... Ahora a ver si estamos en contacto de nuevo. Chifle, hablamos de internet, hablamos de telefonía, de internet, de comunicaciones y se nos cortan las llamadas, Chifle. Que es el duende. Parece que fuera el duende, es una cosa increíble. Tremendo. Y aparte a mí que hace no sé cuánto que no me llamás tampoco, pero hablamos. No podés decir eso, Chifle. No podés venirme con ese reproche. Esa protesta de... Yo hablamos. No es... Yo te escribo, Chifle, y vos es un dirigente sindical muy ocupado, Chifle. Vos sos un amigo. Yo soy... Bueno, Chifle, escúchame. Contame entonces te estaba preguntando sobre las presiones, me contaste que no eran de todo literales, pero que están los tratados comerciales, por ejemplo, con Europa. Claro. Y que ahora... porque me interesa mucho esto último que estabas hablando, de algunos reconocimientos de la gestión de Antel de estos últimos meses, porque son cosas importantes. Tampoco todo palo, claro, ¿no? No, pero hay que reconocer las cosas. Mira, nosotros, y a ustedes les conta porque ustedes estuvieron, hicimos una actividad en Sutel e invitamos a todas las fórmulas que se habían presentado en la carrera presidencial. Y los únicos que dijeron que sí y estuvieron fueron Yamandu Orsi y Carolina Cosa.
Y ahí se comprometieron a tomar algunas medidas para fortalecer Antel. Una de ellas fue retirar la plata que le estaban dando a los canales privados y revisar el contrato, porque no puede ser que Antel le dé plata y no quede nada para Antel. Eso se hizo. Por otro lado, revisar todas las licencias que se dieron al barrer y en forma desprolija. Fíjate vos que fue el 15 de febrero, la locura más grande, cuando ya había cambiado el Parlamento y aceleró el gobierno anterior, pero a lo loco, para por alguna forma, de alguna manera, promover beneficio para sus amigos, que eran los canales privados. Todo de apuro salió ahí. El actual gobierno está revisando todo esto, porque no es fácil tampoco, no es fácil. Nosotros entendemos que no es fácil. Pero en el medio de todo eso ocurren estas cosas, ¿no? Cae esta empresa, compra Telefónica Movistar, la compra, se hace la bonita, que no es bonita ninguna, es una multinacional, puede a través de los TDC que tiene el Uruguay firmados como país, porque necesita seguir creciendo y avanzando. Evidentemente que los TDC están incluidos los servicios, dentro de los servicios están las telecomunicaciones, y por ahí pueden venir algún poco de presión. O sea, hay que tener cuidado en todo esto. Tigo viene ahora apuradamente pidiendo que les den licencia para brindar internet al hogar, y eso sería para nosotros una locura y un peligro para los intereses del país. Tigo compró Telefónica Española para seguir avanzando en los servicios que tenía, que era la telefonía móvil y el internet móvil. Hasta ahí llegó, y ahí dale para adelante que vas a encontrar a una empresa de telecomunicaciones grande como es Antel, que es de todos los uruguayos, también peleando en el marco de la competencia y tratando de mejorar los servicios de cara a los clientes y cerrando el espinel que nos queda muy poco de llegar a todo el país con fibra óptica. Y eso es lo importante. Lo otro hay que tener cuidado. Nosotros decimos que hay que tener cuidado porque un paso en falso que se dé puede dar a que empiecen otros a operar y avanzar en algo que está tan enredado, que es justamente la regulación con el tema de telecomunicaciones. En el país no existe una ley de medios que no se aplicó en el último gobierno anterior del Frente Amplio. El gobierno que vino después tiró por tierra todo lo que le molestaba, que era justamente Antel, y presentó una ley de medios nefasta para los intereses del país y para los uruguayos, y especialmente para Antel. Ahora se está intentando cambiar alguna cosa, porque para presentar otra ley necesitas mayorías parlamentarias que no las tienen, pero para cambiar algunas cosas que algunos presentaron y no fueron votadas, se puede mejorar y se puede avanzar. Por tanto, el sindicato está a la orden para conversar de estas cosas e intercambiar propuestas e ideas que tenemos, y muchas, desde el punto de vista del sindicato y de los trabajadores. Tenemos muchas cosas para aportar y para ver. Es importante que se termine de cerrar el contrato con Tenfield por el tema del fútbol. Es importante. Sabemos todos muy bien que el fútbol es tan uruguayo o más uruguayo que el mate en nuestro país. ¿Y por qué no se ha terminado? Porque esto fue hace bastante tiempo que salió el tema de la licitación. Sí, pero hubo todo ese problema. Salió la licitación, Leandro, y Tenfield le ofreció a Antel el streaming para que pueda pasar el fútbol gratuito, que enloqueció a Ignacio Alonso. Me acuerdo, llegó a pasarlo gratuito. Pero se podía ver por Antel TV. Un golazo fue eso, me acuerdo. Un golazo fue. Un golazo a media cancha que enojó a Ignacio Alonso, pero malísimo se puso, estaba malo. Y quería cortar esto, y quería trancarlo. Y trató de hacer lo posible de que no se pudiera hacer, e intentó meter cosas que no estaban
en el propio pliego que se presentó en la licitación. Si yo mañana compro algo, ¿quién me va a impedir a mí que lo que compré haga lo que quiera? Por ejemplo, darlo gratis. ¿Cómo se va a meter? Nunca vi una cosa igual. Pero Sin embargo, te digo, después hubo dictamen ahora lo que está en defensa de la competencia a favor de Antel, o sea, a favor de que se podía pasar. Salió, sí, exactamente, todavía eso tenemos ese fallo. Ahora, Antel está muy cerca con Tenfield de firmar, falta la firma. Son temas comerciales, ¿no? O sea, nada más que eso que existe, pero no hay otra cosa que eso. Lo que nosotros decimos de este lado de acá es que se firme. Fíjate vos también, para levantar algunas cosas que también se esconden, ¿no? Nosotros tenemos una alianza público-público con el Antel Arena, que en 5 años de gobierno anterior le dieron más palo que una llamada, una cosa que nos servía, y últimamente hemos tenido más espectáculos que en 5 años. Está bien que los primeros 2 años tuvimos la pandemia, pero hoy han venido artistas de tamaño y magnitud a hacer sus espectáculos dentro de la Antel Arena. Es una alianza público-público. Ahora, para el Mundial, se aliaron el Canal 5 y Antel para pasar, si mal no recuerdo, 32 partidos del Mundial, incluidos todos los partidos de Uruguay. Era una clara alianza público-público también. O sea, también existen estas cosas en el país y deja réditos al país y deja réditos para los uruguayos, para que podamos ver el fútbol por un canal oficial de buena calidad, y también Antel que lo pueda pasar por Antel TV, para que no se pierda ningún partido el uruguayo o la uruguaya que lo quiera ver. Esas cosas están arriba de la mesa. Si será importante colocarlas. Por eso es que Antel molesta. Por eso es que Ignacio Alonso y la AUF están malísimos. No, vamos a sacar la AUF. Ignacio Alonso está malísimo. Está malísimo. Quiso cortar todo esto. No quería que existiera esto. Pero se va a dar, porque en definitiva Antel necesita el fútbol para seguirlo brindar, y hay una oferta que hizo Tenfield, que la están conversando, pero que en definitiva estoy seguro que se va a terminar cerrando, porque este acuerdo va a permitir que Antel siga adelante con el fútbol. Y eso va a generar que todos los uruguayos podamos ver el fútbol uruguayo y también los partidos de la selección uruguaya en el próximo Mundial. Bueno, Gabriel Chifle Molina, te agradezco por este contacto acá en Legítima Defensa Segunda Dosis. Seguiremos conversando y nos debemos un mate, Chifle, que ya en breve me voy a ir por ahí a su tela a tomar mate con el presidente del sindicato. Con el presidente del sindicato. Sos un amigo, Leandro, fuera joda. Sos un amigo. Pero y además uso Antel. Uso Antel. Que no es poco. Sos más amigos. Todavía sos más amigos. Todavía soy más amigo. Bueno, te mando un abrazo, Chifle. Un abrazo, Leandro. Gracias a todos y todas los compañeros y a todos los que nos están mirando. Vamos a un corte y ya nos tomamos un café con Víctor Hugo Popia velando acá en Legítima Defensa Segunda Dosis. La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te gusten. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar. Su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas. Una voz amiga. Suscríbete ahora.
Decime quién sos vos, decime dónde vas, alegre pajarita que me gritas al pasar, y así me conocí, adiós, 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 yo soy la misteriosa mujercita que busca, sacate la encima. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Estamos ya disfrutando un café con nuestro querido amigo, colega, maestro Víctor Hugo Poppi Avelando. ¿Cómo andas, Poppi? Bien, Leandro. Pasando frío. Pero acá está lindo, Poppi. No, acá sí. Frío también, ¿eh? De la noche de jueves. ¿Fuiste? No, estuve enfermo. Tuviste suerte porque te podrían haber agarrado balazo, a gases ahí en... No, tremendo. Pero más, por eso lo que leí ahora es que la hinchada de Nacional salió primero del Parque Central. Y esto querían hacer esperar a la hinchada de Peñarol. Yo no, voy a decirte así. Más allá de cualquier cosa mala que haya hecho un grupo, barra, lo que sea, ¿sí? De la ansiedad, de querer salir, Peñarol había quedado eliminado de la Copa Libertad, lo que quieras. Yo estoy, ya sabes, con mi posición, yo estoy en contra de esos operativos donde tiran gases, agua, bala de goma, adentro de un estadio donde hay decenas de miles de personas, entre ellos niños, niñas. Estoy en contra. No puede ser resuelto así. Dale la vuelta, pero así no puede ser. Tiraron hacia la tribuna. No, yo estoy en contra. Estoy en contra. No hay con qué darle. Para mí eso está mal hecho. Y ya hay 200 millones de pruebas de que eso termina mal. Termina mal. No podés. En fin, está. Eso. Sí. El ministro se reunió con los... igual concluyeron que en realidad Peñarol ya sabía, pero bueno, estuvieron conversando, yo qué sé. Bueno, sigamos, vamos a hablar de otros temas, Poppi, o hablamos de este tema, creo. No, está. Ya está. Poppi, arrancamos la semana con el... Terminamos el viernes pasado, el viernes de la legítima defensa del domingo pasado, ya conocíamos la encuesta de equipos, pero después estuvo también la de facto. Arrancamos la semana con la encuesta de facto, que confirmaba lo que decía equipos. O sea, de acuerdo a esas dos encuestadoras, la desaprobación es muy alta. La aprobación es muy baja y la desaprobación es muy alta. Ya no es solo que la aprobación es baja, pero la desaprobación también es baja y tenés un gran colchón que no sabe, no contesta, o que todavía no está dando tiempo. No, ahora ya la aprobación es baja y la desaprobación es alta. Y todavía además tenés un montón que no se ha querido pronunciar, pero que cuando se pronuncia hay que ver qué engrosa, ¿no? Sí, además no se avisó en el horizonte así medidas que puedan modificar rápidamente esa percepción de la ciudadanía, ¿no? El presidente dijo, primero la vicepresidenta dijo luz anaranjada. No, amarilla. Amarilla. El presidente lo llevó a luz anaranjada y dijo, voy a hacer el análisis, porque obviamente acá estamos equivocando y hay que estar dispuestos a hacer cambios. Dijo que lo iba a hacer él. Sí, no en el Consejo de Ministros. ¿Qué significa eso? Hace falta discusión, porque además hay muchas cosas que hay que tener sobre la mesa, ¿no? Pero una vez todavía arrastro un poco estos días pasados. Medio griposo.
no hay un relato que contenga todas las deficiencias que la gente percibe. Porque ahora un relato no se construye, solamente lo va a construir él. Tiene que haber discusión política, que la empieza a ver en el frente, ¿no? Hicieron una mesa política el martes pasado con Canzani. Sí. Y bueno, ahí yo creo que no asientan mucho en el diagnóstico, o el diagnóstico por ejemplo, empezaron hablando de todo el tema de la situación internacional, ¿no? Sí. Y lo que Canzani llamó la sociedad de la impaciencia, que a nivel del mundo hay una sociedad de la impaciencia. Sí, me parece, se está buscando ubicar los problemas no en el gobierno o en la fuerza, sino afuera. En la sociología, claro. En el mundo, en la época, en la gente, pero capaz que hay que mirar un poco también para adentro, ¿no? Como si la impaciencia fuera una novedad en las sociedades, ¿no? Decime una cosa, Popi, porque vos has hecho a lo largo de los últimos meses, yo te conozco muy bien, la gente te conoce muy bien, hace muchos años que hacemos periodismo y además hace muchos años que hacemos esta mesa y hemos pasado por diferentes etapas, incluso por gobiernos de derecha. Pero yo he notado que vos tenés una percepción crítica del gobierno. Sí. ¿Sos impaciente, Popi? No. ¿Vos estás en la sociedad de la impaciencia? Y según Canzani, si vos te hubieses preguntado, si vos te ¿aprueba, desaprueba o querés dar tiempo? No, pero yo, mira, ¿qué hubieses dicho? Una vez me dijo la frase un político del Frente Amplista. Sí. En política es como andar en bicicleta, ¿no? A ver. Puedes andar más rápido o más lento. Pero si andas demasiado lento, te caes, ¿no? Y además podés ir para un lado o para el otro. No te olvides que la bicicleta admite diversos rumbos. No, pero yo creo que lo que hay... Primero hubo una construcción de un relato, de unas observaciones sobre lo que había dejado el gobierno anterior, que es verdad. Pero yo recuerdo lo que dejó Jorge Valle a Tabaré Vázquez, ¿no? Que fue mucho peor que esto. Y sin embargo se hicieron cosas. Me parece que lo que falta es yo no veo cuál es la estrategia del gobierno. No la veo. ¿Y cuál es el plan a futuro? ¿Cuál es el horizonte que tiene? Mucho pragmatismo, mucho revolución de las cosas simples, pero ¿cuál es el horizonte? ¿Hacia dónde va? Por ejemplo, porque hay cosas que le ha planteado el movimiento sindical. El tema del desarrollo, la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el planteo que tiene el gobierno sobre eso? Porque si todo se limita al diálogo y a consultar, pues yo quiero saber cuál es el planteo que tiene como meta. La pobreza infantil. Todo el mundo habla de pobreza infantil. Izquierda, derecha, centro, todo el mundo. Ahora te digo, ¿la pobreza infantil se resuelve con transferencias? Yo creo que no. Entonces, ¿cuál es la estrategia para resolver eso? La estrategia, el planteo estructural para resolver la pobreza infantil, ¿cuál es? Que son hogares pobres, ¿no? Coincidimos en eso. ¿Cuál es? Va a aparecer, yo creo que una oportunidad que aparezca la estrategia estructural es en el plan de desarrollo ese que va a empezar a discutir. No es en este plan de atención lo que deriva del diálogo social. No alcanza eso. Es mi percepción, decir lo que... Porque además hay otra cosa, Leandro. Vos me podés decir, la gente no lee el programa del Frente, ¿no? No lo lee, seguramente la mayoría de los votantes no lo leyeron. Ahora, hay una percepción del Frente, una idea, bueno, en gran parte de su electorado, que el Frente es cambio, ¿no? Son reformas estructurales, son modificables el statu quo. Y eso no se percibe en el discurso del gobierno. Eso puede hacer que los votantes más politizados del Frente estén en desacuerdo. Pero tampoco parece lo otro.
que resolver los problemas cotidianos de la gente, que sería el votante que le prestó el voto, ¿no? No percibe un cambio sustancial en su vida cotidiana. En el Frente Amplio, la discusión está además enmarcada dentro de un cierto informe de coyuntura. ¿Vos lo leíste, el informe de coyuntura? De parte, lo tengo. ¿Y qué pensás? No, lo voy a leer bien. No. No querés hablar antes de leerlo bien. Está bien. Yo he leído el informe de coyuntura. Me hace una caracterización primero a nivel internacional y después nacional. En la caracterización internacional es difícil para mí estar en desacuerdo. Habla del hegemonismo de los Estados Unidos, de su avanzada imperialista, del genocidio en Gaza, de la amenaza contra Cuba, de la flagrante violación de la ley internacional que fue el secuestro en Venezuela de Maduro. Habla de un montón de ese tipo de cosas, ¿no? Todo marcado en una crítica o una postura muy dura contra lo que hace el gobierno de Donald Trump, ¿no? Él dice, de hecho, en el informe de coyuntura, que el fenómeno Trump es el gran catalizador de esta situación que venimos analizando, ¿no? Y este reposicionamiento se manifiesta, voy a leer el tramo literal del informe de coyuntura, con especial crudeza en la intervención en Venezuela, en la invasión a Irán, las cuales constituyen violación flagrante del derecho internacional. Eso ¿no? Se evidencia el impacto humanitario en las acciones en Palestina que calificamos como genocidio. En el recrudecimiento de las amenazas y sanciones contra Cuba. Y sigue, ¿no? Después habla del carácter antiimperialista del Frente Amplio, ¿no? Dice, nuestra fuerza política ha reafirmado históricamente una y mil veces su compromiso con la paz, la ratificación de nuestros principios antiimperialistas, y se mantiene una línea coherente de solidaridad internacional y de apoyo histórico al pueblo de Cuba. Bueno, hay muchas cosas que dice la parte internacional que se parece poco. Bueno, pero eso es fuerza política, gobierno. Tenemos el lío que se ha planteado ahora. Porque cuando arranca con la situación nacional, el informe de coyuntura menciona toda una cantidad de logros del gobierno. ¿Sí? Que no, yo lo único que voy a decir es que no es como, hay evidentemente un problema en cómo la sociedad percibe las cosas, o cómo el frente percibe las cosas. ¿Sí? Porque si, por ejemplo, párrafos que arrancan así, ¿no? En materia de transferencias del gobierno nacional, los departamentos se destinarán quien quiere la mayor transferencia en la historia reciente, que es cierto, los 800 millones de dólares, ¿no? El gobierno realizó la mayor asignación de recursos de la historia para la primera infancia. Otro párrafo. Estábamos hablando, ¿viste? Los términos. La mayor. Yo lo que creo que hay que ver es la magnitud del problema después. Porque un espacio fiscal de 140 millones, de los cuales el 40% fue para, ¿no? 40 millones para la primera infancia, ¿no? Fue así. Sí. No es el gran. Pues yo te repito, yo no creo que la pobreza infantil se resuelva con transferencias. Porque además escuché el otro día a O'Donnell decir que las transferencias se van a concretar en su monto duplicado hacia el 2035. ¿No? Es decir, porque además tenés Pará, te muestro otro párrafo. Yo solo para que veas el tono. También fue presentado la estrategia, estamos ante el conjunto de obras más importantes en las últimas décadas en materia de agua potable, concebido desde un enfoque integral del sistema de abastecimiento. Yo solo te planteo esto, el tono, porque cuando es la mayor, la más grande. Pero como me decía y la gente no ve eso. Un politólogo. Entonces, la gente estúpida que no ve estas cosas, que no ve los grandes avances porque te recuerdo que en Canagua también hubo un episodio, ¿no? Negativo con este gobierno. ¿Dónde? Acá con el agua potable, ¿te acordás? Sí. Bueno, pero es cierto esto de que se va a hacer casupá. Va a hacer casupá, sí, claro. ¿Sí? Yo vi que el presidente dijo
¿cuál fue la frase exacta? Dijo, voy a hacer un análisis, como te decía, y ahí voy a tomar... Y lo que vi casi que de inmediato fue que empezó a tuitear. Y lo del gol ahora. Hay gente que se pone la camiseta, que trabaja en silencio, en ese caso a Susaki, y ha logrado que el Uruguay tenga el 63%, o sea, haya logrado copar 63% de la cuota de sin arancel. De los 6.600 toneladas de arroz que ingresaron sin arancel por el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Recordemos, ese acuerdo es gradual. Ahora son 6.600 toneladas, pero va a llegar en unos años a 70.000. Pero Uruguay logró ubicar dentro de eso, como no está dividido todavía por país. Escuché al que era presidente de ACA. ¿Y qué dijo? Uruguay exporta 200.000 toneladas de arroz. Y estas son 4.000 y algo. Ok, pero sin arancel. Y va a ir creciendo. Sí, pero tenés que arreglar después en el Mercosur. Sí, lo que pasa es que los del Mercosur, en el Mercosur se habían quedado con toda la miel, por ejemplo. Argentina, sí. Y Uruguay no le había logrado meter ni un tacho. Acá yo tengo un hermano que producía miel. Pero buena miel, ¿eh? Hermano apicultor tuve. ¿Sí? Sí, tengo... Pero... ¿Importaba? No sé, no, era para consumo doméstico. Pero qué rica miel. Bueno, lo cierto es que no... tuiteó, pero lo que quiero decirte es que tuiteó. Está bien. También tuiteó lo de Rivera, que salió a responder Tabaré Viera diciendo que es mentira. Porque además todo se discute. O sea, ¿qué dijo el presidente? Que una inversión... 250 millones de dólares. Sí. Tabaré Viera, que es el intendente... ¿Qué fue? Que fue intendente, dice, no, eso ya estaba. Te estás vistiendo con ropa ajena. Porque eso ya estaba desde enero de 2015, de 2025, no sé qué. O sea, desde antes de asumir el gobierno. Bueno, no sé. No quiero discutir esa parte de fondo. Lo que te quiero decir es que me da la sensación, lo planteé en Legítima Mañana, que el presidente dice, estamos comunicando mal, y empezó él mismo a comunicar a través de su Twitter. Pero es una costumbre de todos los gobiernos. Pero él no hacía eso. El problema es que se comunica mal, no lo que se hace. Porque las 4.000 y pico de hectáreas de toneladas que se exportaron. De arroz. Que mueve la aguja. Y además siguen con una cosa que... Pero eso es una cuota que es la que dieron. Sí, está bien. Yo lo que te digo es que... Va a ir creciendo esa cuota. Sí, hay que arreglarla. Sí. Pero Popi, hoy es así. Él dijo que era un gol. Porque llegaste primero. Como Argentina llegó primero con la miel. Y se hicieron un gol con la miel. Podemos decir que están 1-1. Ahora, ¿viste lo que está pasando? Un gol de Argentina con la miel, un gol de Argentina. Lo que está pasando es que los europeos han devuelto carne brasilera. Porque tienen antibióticos. Bueno, ahí tenemos una chance. Claro, lo que pasa es que pueden aparecer algunas barreras arancelarias, ¿viste? Bueno, pero si vos comprás, ¿vos comés carne brasilera? Y supongo que sí. No me digas que no te das cuenta cuando vas a la carnicería y está esa que está embolsada, que está hasta en portugués la carne. Y que uno dice, colita de cuadril. Un colita de cuadril no es lo mismo esa colita que sale la mitad que la otra. Y también comemos carne paraguaya. No, paraguaya no he visto todavía. Sí, yo no he visto la carne tipo ñamburetá, así, ¿no? Popi, tenemos que hacer un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa segunda dosis.
La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te guste. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis, gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Usted decía, lo de Rivera me parece importante, ¿sabes? Más allá de que haya sido de antes, ¿no? Porque acuérdate que Rivera se fue con Aproles, hay poco trabajo. Y entonces es un trabajo manufacturero, es distinto. No, yo estoy de acuerdo en que es importante. Estoy de acuerdo. Entiendo igual que si efectivamente viene de antes, venga Tabaré Viere, digo viene de antes, porque eso no posición. Eso no lo discuto. Lo que digo es, me pareció notar, y capaz que soy el único que lo nota, que a partir del tema de la encuesta, que es como arrancamos, Sí, claro. Yamandú empezó a hacer este tipo de cosas. Y no solo Yamandú, porque si yo veo que ministros, por ejemplo, Lucía Echeverri, la ministra de Transporte, señala esta inversión también. Y habla, este es el camino. Y después Lucía y el Pacha Sánchez publican, estamos recuperando la estación central. ¿Te acordás de que el proyecto de la estación central, que primero había sido con el Toto, después tuvo todo ese litigio, se ganó, y se muestran con cascos amarillos? De repente ahí en la producción lo pueden ver ahí en el, capaz que lo pueden proyectar o no, si no, no pasa nada, en el tuit del Pacha, creo que es. Entonces, lo que te estoy diciendo es, me parece que eso marca... Central. Sí, la estación central de... Pero ellos en la estación central. Sí, con casco y todo, el Pacha y Lucía. Eso falta una vida. Echeverri. ¿Qué van a hacer? No, yo solo te estoy diciendo que estamos recuperando la estación central. Quiero decir que empiezan a aparecer en redes sociales a partir de esta situación. Y entonces yo creo que eso refleja que hay una evaluación de que no se ve. En el barrio dirían, eso es autobombo. Porque vos no te parece que eso es comunicación. Yo qué sé, me parece que pasearse con un casco amarillo en la estación central, si todavía no sabes ni qué va a pasar, ni qué se va a hacer. No, ya hay obreros. Están recuperando la estación central. ¿Va a ser una estación de trenes ahí? No. No, Popi, lo van a recuperar como en el plan Fénix, como ¿cuántas veces? El único que hasta ahora recuperó cosas fue el Toto, ¿te acordás? Pero ahora está, mirá, ahí no sé si lo estamos mostrando. Eso es el Pacha y Lucía Echeverri. Eso es marketing. No, eso es verdad. Está bien, pero digo, la actitud es de marketing. Bueno, Popi, pero si vos empezás a hay cosas, por ejemplo, no te das cuenta de lo que quiero decir. Sí, me doy cuenta, sí. Y bueno, pero después decís que las cosas que se hacen no se comunican. No, ellos dicen que se comunican mal. Bueno, ahora están comunicando más. Que la gente no entiende. Popi, ¿conoces esto? Yo no sé si publicitan, pero
yo soy fan de los ojitos. Y si querés un ojito, disculpen. No quiero. Miren, es un ojito. Yo sé que nadie come ojito más que... ¿No? Pero a mí me encanta. Voy a buscar una anécdota. Una anécdota de ojos. Sí, a ver qué me vas a decir. No, del penal de Libertad. Que habían prohibido dibujar pájaros. Sí. Y fue una niña, llevó a su padre un dibujo con ojitos. ¿Y eso qué es? Dice? Los ojos de los pájaros. Sí, lo leí. No me acuerdo si lo leí en algo que hizo Mauricio Rosenkopf o algo Galeano. Yo tengo eso, lo tengo en la mente. Sí. Pero volviendo, hay una cosa que también a mí me molesta, por lo menos. Que sigan insistiendo en que Uruguay deja de pagar aranceles. No es así. Lo dijo la Zuccasi. Y se está preguntando qué vamos a hacer con la renta que generamos porque no pagamos aranceles. ¿Cómo que no es así? El exportador no paga aranceles, paga el importador. ¿Qué sucede? Preguntarle al ChatGPT a todo, al que quiera preguntarle, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que suele suceder a veces es que como son negocios entre privados, yo te digo, ¿me bajás un poco el precio de la carne? Claro. Te la bajo. Pero no es que vos pagás el arancel. No, pero el hecho de pagar aranceles, por ejemplo, si yo estoy en Europa, tengo una importadora de arroz y voy a comprar una tonelada de arroz. La compras más barato ahora. Y tengo que pagar $40, 40 euros, 60 euros de arancel. ¿Sí? Sí. Entonces, por cada kilo de arroz, por cada tonelada, estoy pagando un cierto... que después lo traslado a precio. Allá. Seguro. Y entonces, al trasladarlo a precio, veo cómo me queda compitiendo con el resto del arroz. Y ahí me conviene o no me conviene hacer la compra. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, si yo ahora lo puedo comprar sin aranceles, soy el importador, ya no pago aranceles, entonces tengo un margen para vender el arroz más barato. Y entonces me conviene comprar. Esa es la idea, ¿no? El arancel funciona como una forma de protección. Claro, pero ¿cuál es el beneficio para el beneficio es del importador y del consumidor europeo, se supone? Y tuyo porque te permite entrar al mercado. Ya estabas vendiendo mucho más que eso en el mercado. Sí, Popi, pero bueno, te permite entrar sin arancel. No, y yo creo que en algunas cosas va a ser mucho más barato que lo que era antes, es verdad eso. La carne, por ejemplo. Porque ahora la cuota Hilton va a entrar sin aranceles. Que es el lomo, la colita, el cuadril, todo eso. Ahora... Pero Popi, vos no estás de acuerdo en nada. Yo no estoy de acuerdo, primero, yo no estoy de acuerdo con los TLC. Que además TLC como estos, como el peor va a ser el TIFA. No, perdón. El Transpacífico. Transpacífico. Porque consolidan la primarización de la economía. Por eso me parece importante lo de Rivera, sea que lo haga, ¿no? Porque vas a vender más arroz, ¿no? Ya lo dijo Zuccasi. Ya están llegando los primeros autos europeos de alta gama, gracias al acuerdo. Entonces, claro, vos vendés toneladas de arroz, pero de Europa te viene un auto de alta gama. Perdón, en términos de intercambio, vos mandás a commodity y ellos te mandan el auto de alta gama, que por centímetro cuadrado vale 200.000 veces más que tu arroz, ¿no? O sea, eso es cierto. ¿Y cuál es el beneficio? Y esa es la División Internacional del Trabajo que ya hizo, de la que ya hizo gala Adam Smith. Esa es como se divide el mundo. O como diría Galeano, ¿te acordás cómo empezaba Las Venas Abiertas de América Latina? No me acuerdo. Recordadme, ¿no? Empieza con una frase que dice: la División Internacional del Trabajo se trata en que unos se especializan en ganar y otros se especializan en perder. Y a nosotros nos tocó la parte esa. Sí, y todavía en una época se hablaba del deterioro de los términos de intercambio. Sí. Porque vendíamos barato y compramos. Y el desarrollo desigual y combinado. Popi, vos tenés toda esa fraseología. Sí. Te pasaste años de comité, de asamblea.
Y la sustitución de importación. No, eso es anterior. Eso fue en la época del desarrollismo. Bueno, pero ahí se habla. Que también yo creo que ahí. De Luis Valle. Luis. Del otro Luis. Luis Valle. Luis, sí, digo, no de Pepe, Luis. Hablando de Pepe. Orsi discute con Pepe Valle también. Luis, la calle Pou, porque yo pensé que estaba. Un comentario va a pasar. El otro Luis, como dice Enrique Ortega Salinas, el otro Luis. Dale, sí. Orsi discute con el Pepe Valle. Por lo de la laicidad. Sí. Se fue de mambo, dijo. Se pasó 3 pueblos. Viste que salió Milton Romani a darle. Está muy equivocado el presidente. Bueno, pero volvamos al tema. Creo que analiza que el problema, no sé si era el problema, pero el mayor problema es... Digo, lo de Araceli, digo, claro, que no es que vos pagás. Yo ya lo tenía claro. No, pero el gobierno insiste, su casa y todo el mundo insiste. ¿Viste? A veces me parece que te toman el pelo. ¿Viste? No, son ideas. Te insultan la inteligencia. No. No, eso es mío, solo mío. ¿No? La tos. La tos y esto es que insultan la inteligencia. ¿Y qué le pasa al Popi? Popi está con tos, pero no está con tos. Un poquito de tos nomás te agarró ahora. Bueno. El Nimitz está al Caribe. Y entró para allá. Y esto estamos grabándolo. Esperemos que no invadan, pero. No pase nada, claro. Pero la amenaza es real. Y además hoy estuvimos con Orestes, ministro consejero de la Embajada de Cuba. Pero es impresionante. Es impresionante la amenaza. Es como que están reviviendo una retórica de Guerra Fría, diciendo Cuba es una amenaza, y tratan de manufacturar el concepto, tratan a la gente de para decir que Cuba es una amenaza a los Estados Unidos. Y lo que hizo con Raúl Castro, ¿no? O ¿viste lo que decía Sheinbaum? Sacar de la galera una causa de hace 30 años. Sí. De la cual además hay elementos gigantes. Y ustedes mostraban, el viernes creo que fue que mostraban las avionetas sobrevolando sobre La Habana. Sí, hoy también lo mostramos cuando hablábamos con Orestes. Se dieron como 20, 25 veces. Además está reconocido por la gente de Clinton, en los documentos, que están desclasificados esos documentos, porque ya pasaron más de 25 años. O sea, es un invento total, una causa en el sur de la Florida. Es como el cártel de los soles, más o menos. No, sí, todo es un invento. Pero bueno, con el cártel de los soles entraron a Venezuela, claro. Sí. Y ahora con esto nadie sabe, pero ¿cómo están construyendo es una retórica de invasión? Están generando las condiciones para, ¿no? Bueno, da la sensación. Sí. Y ahí lo que es tremendo, bueno, ese acercamiento del portaaviones, el Nimitz. Quiero decirte que es el mismo que subió Yamandú. Sí. Por verdad que Yamandú subió el 2 de mayo. Y el viernes, 1 de mayo, había sido... ido al acto. No, sí, está bien, pero Donald Trump había dicho, voy a mandar un portaaviones. Qué disparate lo del portaaviones, nunca vamos a... Y si este portaaviones lo utilizan para hacer una agresión militar... Y fíjate, tienen los aviones, yo no sé. Serán F-16, ¿no? No, creo que... No. Lo que escuché a Frati diciendo que va a mandar Cornelius. Y Cancillería dice que va a mandar paneles eléctricos, fotovoltaicos. Por suerte, ¿no? Debió haberlo hecho hace un tiempo, pero me alegra bien que Frati, muy bien, ¿no? No sé si llegará. Sí, ¿por qué no? Claro, porque lo que está, no se puede llevar es combustible. Uruguay no tiene petróleo para mandar igual, ¿no? Pero no, porque lo mandan a México y a través de México se podría mandar por una naviera, pero viste que ahora las navieras tampoco quieren entrar porque están bloqueados todos. Pero México sí, manda.
Estoy peor. ¿Mm? Estoy mal. ¿Cómo que estás mal? A todos te digo. Pero preocupás a la gente, Popi. No, pero es agarré frío. No pude ir a la marcha. ¿No pudiste ir a la marcha? Una marcha gigantesca. Sí, la vi, la vi. Sí. Una marcha gigantesca. Y con muchos jóvenes. Es una característica última, ¿no? Muchos que tienen menos años que la propia marcha. Todo el mundo señalaba que cada vez va más gente. O sea, demuestra que la causa de los desaparecidos, que la causa de los derechos humanos tiene cada vez más convocatoria. Lejos de lo que decían algunos medios que decían que ya era como una cosa gastada. Se ve que lo que ahí se genera otra disyuntiva también, ¿eh? El pedido de la orden del presidente para que entreguen la información. Y lo que dijo Benassi, el comandante en jefe del ejército, diciendo no tenemos nada. No tenemos nada. No quiero hablar de este tema, pero nosotros no tenemos más información. Nada. Es un poco. Y el 18 de mayo dijo que se atacaba a las Fuerzas Armadas. Sí, ya es una retórica. Eligió una semana para esa retórica, además, ¿no? Y cuando le preguntaron en un canal a la vicepresidenta Carolina Cose, que estaba en la marcha, porque el presidente no fue a la marcha, se fue a Argentina. Sí, respondió con silencio y por marcha en silencio, dijo. Explícame eso del presidente, ¿por qué se fue a Argentina? Por lo de la... Se fue por lo de que se le hacía homenaje en la legislatura argentina, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, ¿no? En la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Pero la ¿Acaba? Sí. Estaba Leandro Santoro y todo, sí, Ciudad de Buenos Aires. Además fue en Ciudad de Buenos Aires donde mataron a Selmar y al todo. Sí. Pero eso no. La vicepresidenta estuvo también en la legislatura. Las dos cosas estuvo. Y si yo le vi una foto de Carolina Cose, a ver, capaz que la puede encontrar la producción. La foto de Carolina Cose con Mariana Zaffaroni. Creo que la publicó ella en su tweet. Ella publica su foto. Carolina publica con Mariana Zaffaroni ahí en la legislatura. También escuché una definición de Lazo, la ministra de Defensa, ¿no? A ver si ahora nos muestra. Entonces, ¿a qué voy? Creo que Carolina estuvo. Exactamente, ahí les van a mostrar la foto. Ahí está, sí. Sí. Mariana Zaffaroni y Carolina Cose en este homenaje que se hace en la legislatura argentina. Y Carolina Cose estuvo en la marcha. Sí. Yo no entiendo por qué el presidente no estuvo. Bueno, pero le preguntaron a Carolina Cose. Por los dichos de... ¿Cómo se llama? De Benassi. Y respondió con... Primero un silencio hizo Carolina Cose. Y entonces dijo, prefiero marchar en silencio. Evidentemente Carolina Cose es muy molesta por las declaraciones de Benassi, ¿no? Pero bueno. El problema es si se va, pues cuando le preguntaron ahora si iba a dar la orden, fue dubitativo, ¿no? Y después escuché a Rafael Michelini que dijo que hay que dar la orden, pero hay que verla bien porque estaban antecedentes de cumplimientos fallidos, ¿no? Ahora, ¿cómo va a decir que no oculta nada Benassi? Yo me quedé pensando en eso el otro día. Cuando muchos de los compañeros y compañeras que han sido hallados enterrados en batallones, porque o sea, no es que eso es lo que ocultan información con esa omertad, es que ocultan los propios cuerpos. Ya está probado que hay cuerpos que han sido ocultados en terrenos militares.
Y la que salió fuerte fue la ministra de Defensa. Dijo que hay que levantar cada milímetro de tierra y dijo que los que tienen información en la puerta son traidores a la patria, dijo. Son traidores a la patria, dijo Sandra Lasso. Está recogido en una nota que está en Caras y Caretas, quizás. Ahora, yo les voy diciendo a los compañeros de producción, porque como tengo esto en la memoria, de repente lo podemos mostrar. Sí. Me encanta porque el que está ahí, Fermín, es un cravo, le decís, pará, y págate y lo pone en la pantalla. Y es como un chiche nuevo que tenemos ahora. Le decimos a Fermín, conseguime esto, y Fermín va y te lo pone en la pantalla. Como me dice Muri, mi hija me dice, no trates de probarme las cosas, decímelas que yo te creo. Y yo le digo, no, pará que te voy a mostrar. Y no quiere que me muestre, porque ya me cree. Pero a mí me gusta mostrar las cosas. Poppy. El televidente ¿será lo mismo que tu hija? Creo que no la encontró. No puedo pasarla. No la puede pasar. Te podría haberme hecho una captura así de la imagen y pasarla, pero no quiere hacer el captura de screen. Che, escuchame una cosita. Va a tener que ser como tu hija, la televidente. No. Como mi hija, no. No, como mi hija no hay ninguna. No, ya sé, pero digo, la misma actitud. Con mis hijos. Y dice, tenés que creer. No me pruebes, me dice, créeme. Y yo te creo, no me tenés que probar. No, Uli no. Uli quiere saber, quiere ver los datos. Sí. Muri es más de, yo te creo. Pero Uli no, Uli quiere que contame noticias, me dice. Pará, gordo. Y si vos le contás noticias a todo el mundo, contame noticias también. Pero todas las noticias de cuentos son de terror para contarle a un niño. Bueno, quiero decirte, Poppy, antes de terminar, que tenemos que mencionar el caso de los traslados de los fiscales de Mónica Ferrer. Que para mí es un escándalo, pero un escándalo por todos lados. Trasladar a Alejandro Machado, aunque él haya pedido ir a la Fiscalía de Ciberdelitos y poner a Diego Pérez en la Fiscalía de Delitos Complejos. Diego Pérez, que hacía perfiles para Ferrer, ¿te acordás? Sí. Que además todo el mundo sabe que para semejante lumbrera mejor es dormir a oscura. Es que inició demandas también contra Marita Muñoz y contra, es el que tiene hace años persiguiendo a Nicolás Sendoya por lo de... ¿O te acordás del amanecer, el asentamiento no amanecer? No amanecer, fue también... También, siempre. Y además, Georgina es el que te cuenta acá, en los juzgados, cuando va a hacer la presión, los jueces le dicen, pero por favor, fiscal, no se le entiende nada. Escriba eso, que escríbalo con ChatGPT, ¿no? Bueno, lo van a poner a él. A estos casos, para archivarlos. Cardama y la destrucción del expediente. De la torre, sí. De la torre ejecutiva, el piso 11. ¿Y qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer el Frente Amplio? Dice Georgina que puede usar el artículo 197 de la Constitución que te permite cambiar decisiones de los servicios descentralizados, administrativos. Y decir, no. Pero yo no. Porque es un servicio que depende del MEC, ¿no? Es un servicio descentralizado. No es del Poder Judicial, quiero decir, es un... Sí, es del MEC. Tiene independencia técnica, pero la parte administrativa, yo no creo que el gobierno lo haga, ¿no? No. Además la oposición salió muy fuerte a decir que es chavista cualquier cosa que hagas. Ellos quieren que vaya Diego Pérez. Pero más, a veces parece que al gobierno lo corren por derecha y lo corren. Yo te digo, con si este cambio se da, esas causas, y para mí que yo siento que esas causas van a terminar en nada. Y son causas muy importantes, porque es la destrucción de un expediente público que involucra nada menos que al asesor del presidente de la calle Pou, y a la calle Pou, a todo eso que pasó en el piso 11, y el caso Cardama. Y las va a tener un fiscal que no te da ninguna garantía de imparcialidad. Y que tiene que empezar todo de nuevo, ¿no? Ni hablar de que además de saber todo lo que tienen que estudiar. Sí. Poppy, nos quedamos sin tiempo. Que me disculpen la voz. No, y anda a descansar porque estás con... Te resfriaste.
Pero no pasa nada. El domingo que viene nos vemos acá. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Soy Leandro Grille y esto fue Legítima Defensa Segunda. Adiós, 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 yo soy la misteriosa mujercita que busca. Sácate el antifaz, te quiero conocer. Tus ojos por el fondo buscando mi ansia. Tu risa me hace mal, mostrate como sos. Mostrate tus sentidos todo el año.